Estamos con Javier Bertucci, diputado de la Asamblea Nacional, además presidente del Partido del Cambio. Bueno, bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias, Hay Carlos. varios temas en la agenda, por decirlo de esta manera. El tema político ha estado un tanto apagado de alguna forma porque hay otros temas que generan sensibilidad, como son los temas económicos, la cotidianidad del tema de la inflación, pero sigue presente, el tema político es vital, ¿verdad?, para la dinámica de un país en este caso. Y ustedes, frente a la realidad que se avecina, que todavía no está tan cercana, pero está allí presente, elecciones presidenciales, en fin, posibilidades de entenderse con la plataforma unitaria, la Alianza Democrática tiene también su planteamiento, no hay posibilidades de una convergencia que les acerque por ahora, hay factores múltiples que evitan y desarrollan contradicciones. Es complejo el panorama político venezolano para la oposición, ¿no? Sí, bastante complejo. Frente a unas primarias donde las opiniones, las diferentes opiniones de los participantes y de los grupos, bueno, hay tantas opiniones diferentes como candidatos, ¿no? Y eso pasa porque, bueno, algunos tienen una posición acerca del CNE, otros no quieren, como es el caso nuestro, que participen inhabilitados, ya nos ocurrió en Barinas. Y bueno, imagínate ahora el escenario no en Barinas, sino en Venezuela, ¿no? En el país, que gane un presidente inhabilitado finalmente, pues para que el gobierno ponérsela muy fácil como para decir después que está inhabilitado y que la elección no es válida en ese aspecto. Ahora, eso lo debe evaluar la gente, me imagino. Cuando ustedes no son plataforma unitaria, sino Alianza Democrática, la plataforma debe evaluar a aquellos que aspiran a participar y ser protagonistas de un evento primario, que si están inhabilitados. La discusión de por qué están o no están no es el momento de desarrollarla, pero hay una realidad. Le van a decir eso que tú dices, bueno, pues ¿cómo vas a participar si tú estás inhabilitado políticamente? Bueno, y si te das cuenta, Carlos, ahí en esa línea están, digamos, los candidatos más nombrados en ese sector de la oposición. Y lo otro en lo cual creo que no hay coherencia es en el asunto de que no sea con el CNE. Entonces, bueno, no vamos a usar el CNE para la primaria, sino un equipo de notables, y luego vamos a ir a una elección presidencial con ese CNE. Entonces es contradictorio. Tú no le puedes decir a la gente que el CNE no sirve y vamos a ir a una primaria con ese CNE, porque el CNE, perdón, con unos notables, porque el CNE no sirve. Y luego va a ir a las elecciones presidenciales con ese CNE. Entonces, bueno, la gente no va a salir a votar. Además, se me ocurre preguntar, no sé si es válido o no, el valor jurídico de una escogencia primaria sin la participación de este Consejo Nacional Electoral. Porque perfectamente va a un recurso al Tribunal Supremo y dice, bueno, esta persona no puede participar, no puede ser el candidato a inscribirse por la oposición en el CNE porque no reconocieron al organismo rector para escoger a su alternativa propuesta. Por supuesto, son contradicciones, Carlos, que no animan al electorado. Y al final del día nosotros tenemos que lograr, querramos o no, una unidad. Porque sin unidad el gobierno va a volver a ganar en el 2024. Aquí salen dos candidatos y dividen el voto opositor y ya Maduro o el gobierno, cual sea su candidato, termine ganando las elecciones del 24. De manera pues que estamos obligados por la circunstancia y por la historia a unirnos para ir a esa elección. Seguir fraccionados o seguir separados o divididos es un suicidio desde el punto de vista político para ir a esas elecciones. Yo sigo apostando a la unidad y a la coherencia de toda la clase política y que podamos llegar finalmente a un acuerdo. Y yo he propuesto varios en algunas entrevistas. Por ejemplo, que las organizaciones políticas, sean cual sea, plataforma o sea la alianza, postulen, no postulen, permitan que sus candidatos salgan al ruedo y que, ejemplo, el primer mes o el segundo mes del 2024, cuando ya tengamos fijada la fecha de la elección, porque dice la Constitución que es en el 2024, no te dice cuándo debe ser, si en diciembre, si en julio, si en febrero. De manera que el gobierno en cualquier momento nos puede decir que la elección es en febrero del 2024 y agarrarnos como fuera de base. De manera que usar un mecanismo que puede ser un pool de encuestas o cualquier otro mecanismo para entonces seleccionar en ese momento un solo candidato, pero permite que otros salgan y que puedan ofrecer, ¿no?,
sus propuestas al país. Ahora, Javier, en el caso de la Alianza Democrática, ¿verdad? Que ese es el grupo de partidos que tiene representación parlamentaria en la Asamblea Nacional, ¿cómo van a actuar ustedes? ¿Ustedes van a escoger un candidato único, cada quien va a una propuesta, ustedes van por primarias o van por consenso, van por encuestas, en fin? Mira, en la última reunión que tuvimos, decidimos en pleno de que cada partido podía postular su candidato presidencial. Eso en virtud de que todos los partidos o cualquier partido que tiene un candidato presidencial tiende a la organización. Entonces, bueno, lo que queremos es eso, que los partidos se organicen desde sus bases y puedan entonces tener un candidato que hoy día puede ser candidato, pero se convierte en un precandidato. Es decir, cada partido de la alianza puede postular un precandidato. Pero a ir a unas primarias. No iríamos a primaria. Nosotros decidimos sería un consenso. Un consenso maduro, un consenso basado en las posibilidades de que uno de estos candidatos pueda llegar a ganar la presidencia y si no, pues estar en una posición de negociar o de acordar al final con el otro candidato sobresaliente para lograr una candidatura única y terminar la elección presidencial con un solo candidato. Claro, porque si ustedes van definitivamente y no se logre ese consenso con candidatos propios, bueno, peor va a ser la situación para los opositores, porque ustedes también enganchan votos, ustedes tienen una militancia, ustedes tienen un público al que llegan, ¿no? No solamente es la plataforma unitaria, sino la Alianza Democrática, de la manera que fuese, pero lo tienen. Así es. Bueno, lo demostramos el 21 de noviembre del año pasado, donde la Alianza saca 1.600.000 y algo de votos, y la MUD, la plataforma o MUD, expresada en la MUD en estas elecciones, sacó 2 millones de votos aproximadamente. Es decir, es la primera y la segunda fuerza que tiene la capacidad de imponer, digamos, un candidato que tenga realmente oportunidades a ganarle al gobierno nacional. Ahora, teniendo ustedes un candidato de consenso y escogida pues una alternativa de parte de la plataforma unitaria a través de las primarias, ¿pudieran entenderse? Depende del candidato. Creo que... Vamos a hacer lo siguiente, eso lo vamos a abordar al retorno. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Javier Bertucci. Seguimos conversando con Javier Bertucci. Tú dejabas una frase, depende del candidato, si hay posibilidades de un entendimiento en un futuro entre el candidato que sea de la Alianza Democrática y de la plataforma unitaria. ¿Por qué dependiendo del candidato? ¿Cuáles candidatos piensan ustedes que pudiera perturbar la posibilidad de ser alternativa frente a Maduro? Bueno, fíjate, en el punto neural de la gran pelea o del gran antagonismo entre la plataforma y la alianza son los famosos partidos judicializados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es el punto, digamos, neural. Creo que si el candidato de la alianza al final termina siendo alguien que no provenga de un partido judicializado, puede ser más potable para llegar a algún acuerdo con el otro sector de la oposición. Y aquí, Carlos, tenemos que darnos de tonterías políticas. Esas son tonterías, en mi opinión, tonterías políticas. Nosotros tenemos que empezar a pensar en el país. ¿Qué es lo que le conviene al país? Y no seguir defendiendo una parcelita política. Si nosotros seguimos defendiendo como políticos una parcelita política, bueno, vamos a seguir perdiendo reiteradamente una y otra vez ante el gobierno nacional. Aquí hay gobierno nacional, digamos, o PSUV para rato. Entonces, en esa madurez política tenemos que centrarnos y tenemos que finalmente darle una foto al país que los anime al voto. Si vamos divididos, yo te puedo asegurar que la abstención en el 2024 va a ser otra vez altísima, 60%, 55%, 70%. Y nosotros sabemos que ya es imposible desde ese punto de vista matemático ganarle al gobierno, que tiene un 25% sólido. Entonces, para que nosotros podamos ser competitivos en una elección presidencial, tiene que participar por lo menos el 60% del padrón Ahora, electoral. con esa fractura, ese deslinde, Javier, que existe entre, por ejemplo, la acción democrática de Bernabé, la acción democrática de Henry Ramos. Bueno, primero Justicia está asumiendo una posición como que mucho más racional en ese sentido, piensan algunos analistas. El partido de Leopoldo López, que bueno, prácticamente es un partido que tiene inhabilitación. En fin, son elementos allí que perturban todo el proceso del entendimiento, ¿no? Sí, por eso te repito, yo creo que aquí hay que imponer una madurez política basada en las circunstancias que estamos viviendo
con respecto a los partidos políticos. Algunos, bueno, son señalados de judicializados, otros dicen que son los verdaderos representantes del partido, pero al final del día lo que hay es una atomización de los partidos políticos. Y la gente lo ve, ¿sabe? Claro. Y lo observa y dice, bueno, mira cómo están estos, Claro. o sea, qué posibilidad o qué ánimo, o qué entusiasmo puedo tener yo para involucrarme en un proceso con esta gente. Y el peor error que podemos tener como políticos es llegar a pensar que la gente no sabe. No, tú te metes al barrio más recóndito en el país y la gente sabe. Y la gente te pide mira, pero a mí me dice Mertucci, por favor, habla con los políticos, se tienen que unir porque si no esto no va a cambiar. Entonces, no es así como piensan algunos políticos o algunos líderes políticos que no conocen un pobre ni siquiera en maqueta, entonces que nunca entran a barrios, que nunca tocan la necesidad, entonces siguen en sus cúpulas políticas tomando decisiones erradas, completamente equivocadas. Aquí tenemos que por el país, por el niño, por la mujer, la ama de casa, por el anciano, por el jubilado, por el educador, tenemos que unirnos como políticos y enfrentar al gobierno nacional en las próximas elecciones de 2024 unidos. Esa es la única forma que tenemos de ganar. Una hipótesis, Javier, si se lograra esa unidad y hubiese un candidato único y se redujeran esas fracturas que existen entre elementos de la Alianza Democrática, elementos de la Plataforma Unitaria, y el gobierno se viera en situación embarazosa con la cercanía de la pérdida de la elección, ¿tú crees que aceptaría eso? Esa es otra parte del asunto, ¿no? Bueno, pero al menos... En la formalidad dicen que aceptan la decisión de la mayoría. Pero es que le obligas al mono a sacar el rabo. O sea, si tú pones una posición al gobierno con un solo candidato, donde las intenciones de votos de encuestadoras den a este candidato ganador y donde definitivamente se van perdidos, bueno, ahí tiene que el mono sacar la cola, ¿entiendes? Bueno, o es mono o no es mono, o es democracia o no es democracia. Entonces creo que tenemos que llegar a ese punto. Ahora bien, yo creo definitivamente, por todos los mensajes y la forma que el gobierno ha ido adoptando, que ellos están trabajando para una reelección, pero también están trabajando para una derrota. Si nosotros logramos, Carlos, un candidato único y que ese candidato único, como lo dije en la última entrevista que me hicieron, se comprometa con la unidad a hacer un gobierno de amplia base, que se comprometa con el país y con la unidad a hacer un solo periodo presidencial, que ese periodo presidencial de 6 años se convierta en un periodo presidencial transicional o de transición que permite la normalización política del país y que en el 2030, en el 30, podamos entonces tener una elección con todas las libertades necesarias para una elección democrática completamente. Bueno, yo creo que si conseguimos ese hombre o esa mujer o ese candidato que cumpla, porque lamentablemente hay mala fama en algunos líderes políticos Sí, que no hay una cumplen ni años. descalificación y ha crecido la falta de credibilidad también. Muchísimo. En ese sentido. Ahora, antes que eso también, esa unidad tiene que presentarle una propuesta y una definición clara qué es lo que se quiere hacer con Venezuela, ¿no? Eso no es nada más. La gente quiere que le resuelvan sus problemas, no con el estilo y la orientación populista, pero sí que le resuelvan el problema, que le den oportunidades. Claro. Eso quiere la gente, porque si no, la gente continuará marchándose del país. Bueno, que eso es una cosa, Carlos, Bien seria, ¿no? Por supuesto, que debe ser una de las actitudes responsables del candidato. Debe tener un proyecto de país, estamos hablando de la presidencia, ¿no? Un proyecto de país realizable, no un proyecto de país fantástico, sino un proyecto de país realizable, entendiendo todos los intríngulis que hay hoy en el país, entendiendo que ese presidente debe ser un gran negociador, porque debe sentarse con el gobierno que termina en el 2024 por seguir controlando la Asamblea Nacional, sigue controlando el Tribunal Supremo de Justicia y sigue controlando los demás poderes del país. Entonces es ilógico que venga un presidente a tirar piedra porque está en desventaja, todos los demás poderes están en manos del gobierno. Tiene que venir en primer lugar, a pacificar el país. En segundo lugar, a negociar la gobernabilidad del país. Y en tercer lugar, por supuesto, como consecuencia, el arreglo de la economía, porque no puedes arreglar la economía si no hay una negociación y un acuerdo de país que nos permita la gobernabilidad de él. No, sin duda alguna.
Bueno, Javier, ya habrá oportunidad, ocasión de volver a conversar de estos temas. Es apenas, estamos en los albores, es apenas el inicio de un proceso muy particular que tendrá como corolario una elección presidencial en el 2024. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.